Hola, soy Gabriela, orientadora de propósito de vida y curación energética. Ayudo a las personas a navegar procesos emocionales difíciles, a encontrar claridad mental y propósito en sus experiencias de vida. En el vídeo de hoy vamos a seguir elaborando en cómo conocer cuál es tu propósito, para qué has venido a esta vida y qué es lo que realmente quieres. Si no has visto las partes 1, 2, 3 de esta serie, te invito a que les des al pause ahora mismo, pares el vídeo y te vayas a la descripción y puedas ver cómo empieza la historia. Si ya lo has hecho, ya viste todas las partes anteriores, bienvenido nuevamente. En la parte anterior había hablado de descubrirte, ¿no? De preguntar a las personas más cercanas, tus seres queridos, hermanos, primos, amigos, vecinos, lo que sea. Gente que te conocía cuando eras pequeñita, cuando eras adolescente, cuando eras lo que sea, ¿no? Durante todas las etapas de tu vida y que te puedan dar una visión desde su punto de vista de cuáles son las características únicas tuyas. Así que en este vídeo, a una vez ya tenemos esa información también, ahora vamos a la parte en la que creamos nuestra propia biografía. Básicamente somos capaces de leernos las biografías de gente enterita y nos enamoramos de su historia, de todas las cosas que han pasado por su vida, etcétera, etcétera. Pero pocas veces nos paramos a apreciar y a valorar lo que es nuestra propia biografía, lo que es nuestra propia historia, cómo nos convertimos en un héroe y cómo nos hemos derrumbado muchas veces. Te invito justamente a eso. Conoce tus raíces, conoce de dónde vienen tus padres, de dónde vienen tus herencias, tus abuelos, lo máximo que puedas de tu árbol genealógico. Eso es importantísimo para saber el motivo de cómo y para qué viniste a esta vida. Otra cosa muy importante sería el karma, pero en este caso yo me refiero al karma como el patrón que se repite una y otra vez en tu vida. Es como si fueras en círculos y esto nos pasa a casi todos. Repetimos y una y otra vez me vuelve a pasar la misma historia. Y esto muchas veces, si vamos atrás, investigamos un poquito el karma de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, y vamos hacia atrás, nos vamos dando cuenta de que a veces hasta se repiten patrones. El círculo en el que estaba mi abuela es un círculo en el que se repitió mi madre, pero con una diferencia, y ese círculo es en el que he entrado yo, pero con una diferencia, etcétera, etcétera. Y vamos pasando en ese círculo de generación en generación, por lo cual es súper importante dedicar un poquito de tiempo a conocer ese karma. Y le llamo karma, no hablo de ningún tipo de penitencia, de ningún tipo de castigo, simplemente me refiero a las acciones en círculos que se repiten y se repiten como un patrón de generación en generación o a través de nuestras vidas. Si no tenemos información sobre nuestros antepasados, padres, etcétera, no importa, empezamos desde que nacimos. ¿Cuáles son las cosas que se repiten y vemos como que vuelven y vuelven, ¿no? Cuando empezamos a conocer más sobre nuestro karma, sobre nuestra historia, nuestras raíces, de dónde venimos, sobre todo espiritualmente, incluso las creencias que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, si es que hubo algo de creencias espirituales, etc., empezamos también a entender muchísimo más el por qué hacemos las cosas que hacemos. Por ejemplo, en mi caso personal, yo vengo de una familia en la que los recursos cuando yo nací eran escasos, no, eran nulos. Estábamos muy pobres económicamente. Básicamente, el que proveía para la familia, que era mi padre, acababa de tener un accidente por el cual estaba totalmente en la cama, en los años 80 en la República Dominicana, por lo cual todo eso de seguridad social, paro, etcétera, no, era inexistente. No había ningún tipo de recurso que entrara a la casa. Por lo cual, cuando yo llegué a este mundo, yo me encontré en una situación de pobreza bastante dura. Mi madre tuvo que empezar a trabajar para una mujer en aquella época, en las condiciones que tenía mi madre, el sueldo que recibía apenas llegaba para comer. Y tuvimos que vivir en esa situación por una temporada, hasta que por fin mi madre consiguió un trabajo en el extranjero, en este caso en España, y se pudo ir a trabajar y ayudar a la familia, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas pasaron luego, pero a lo que me refiero es que desde muy pequeñita, básicamente desde la cuna, yo aprendí la pobreza, lo que es la falta económica, por lo cual una vez empecé a estudiar sobre mi historia de la vida, me vi que todas y cada una de las decisiones que iba tomando durante mi edad adolescente y sobre todo en los 20 iban relacionadas en ganar dinero e intentar proveer
no solo para mí, sino también para ayudar a mi familia. Por lo cual, entendí muchísimo más el por qué hacía las cosas que hacía. Y ese entendimiento, esa conciencia, el saber de dónde vengo y por qué hago las cosas, me dio el poder de algunas de ellas empezar a cambiarlas. Muchas de ellas, para ser exactos, porque realmente eran cosas que hacía como si fueran una obligación y empecé a darme cuenta de que realmente no era una obligación, es algo que yo había aprendido, pero que es algo que también podría desaprender. También me di cuenta de que esto y muchas otras cosas que habían ido pasando en mi historia me habían llevado a tomar decisiones por las cuales un día me desperté y vi y dije, ¿qué hago aquí? ¿Realmente cómo llegué a este punto si realmente nada de esto es lo que me motiva? Y ahí es donde me di cuenta de que iba haciendo cosas única y exclusivamente para poder proveer para lo que era mi familia. Una parte es investigar tu historia y hacer tu propia biografía. En esa misma parte podemos incluir algo que es muy importante y que creo que ya mencioné en los vídeos anteriores, no sé si fue en el primer vídeo, que era la parte en la cómo funciona nuestro cerebro como en la infancia. De los 0 a los 6 o 7 años nuestro cerebro está grabando absolutamente todo. En esta parte os voy a invitar a que descubráis qué es lo que hay grabado en ese disco duro. Muchas veces no somos ni conscientes y vamos tomando decisiones, hacemos cosas sin saber ni siquiera por qué las hacemos, y es básicamente porque eso es lo que tenemos grabado en nuestro disco duro y es como entendemos el mundo. Una práctica con la cual podrías descubrir qué es lo que tienes en ese disco duro grabado aquí es básicamente ir a la biografía que has escrito y empezar a entender lo que era la situación en la que estaba pasando esa historia en la que ya has descubierto de cómo era tu vida, tu karma, todo esto que habíamos hablado anteriormente. ¿En qué situación histórica, económica, ambiental, llamémoslo X, estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que tu historia esté situada en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial o en el COVID o en, no sé, en cada época de la vida, ya sea en los 70, ya sea en los 80 o en los 90, ¿no? Cómo era la situación, cómo la gente creía que era lo correcto, ¿no? Cuál era el guión que te pasaron de lo que era el libro de la vida, ¿no? Ahora yo veo, por ejemplo, esta nueva generación a partir del 2010, estas personitas que ahora tienen 10, 15 años, tienen una visión del mundo totalmente distinta a la que yo tenía, muy distinta, unas prioridades muy distintas también, por lo cual es importante entender el entorno y el contexto en el cual nuestra historia pasó. Y dos puntos muy importantes para acabar toda esta historia es tener en cuenta que da igual lo que descubras de tu pasado. Créeme, yo personalmente descubrí muchísimas cosas dolorosas de mi pasado y lo único que me pudo ayudar a ir a mi pasado y que me sirva para mi futuro, me sirva positivamente, fue ver y observar absolutamente todo con compasión plena. Compasión es lo único que puedes tener hacia cualquier cosa del pasado a la que descubras o te enfrentes. ¿Por qué remarco la palabra compasión? Porque realmente si miramos al pasado, cosas que nos dolieron, que nos pasaron y empezamos a buscar culpables, empezamos a juzgarnos, empezamos a encontrar vergüenza, empezamos a buscar cosas, todos estos sentimientos realmente no nos aportan ni nos benefician absolutamente nada en lo que es nuestro presente o lo que podrá ser nuestro futuro. Por lo cual, una vez enfrentamos el pasado y las cosas que sucedieron con compasión, entendiendo que eso ya pasó, no hay manera de cambiarlo, y sobre todo entendiendo que las personas que actuaron y tuvieron sus acciones en el pasado posiblemente era lo mejor que sabían, no eran conscientes de que lo podían hacer de una manera distinta, sean arrepentidos, no arrepentidos, etc. Esto de viajar al pasado es única y exclusivamente para obtener lo que nos sirve y dejar lo que no nos sirve. Todo esto solo se puede hacer con unos ojos de compasión pura y plena. Repito, no juzgar, sin buscar culpables, sin tener vergüenza y mucho menos sin culpar a nadie, porque de lo contrario lo único que volverás a tu presente es con un montón de remordimiento y sentimientos y energías que posiblemente te bajen la vibración y no llegues ni siquiera a poder llevar a cabo tu propósito. Para llevar a cabo tu propósito es súper importante también elevar el nivel de energía, lo que es alinearte
energéticamente con tu propósito. Por lo cual, sea lo que descubras en el pasado, va a tocar enamorarte de tu historia, enamorarte de lo mucho que has crecido, de lo mucho que has superado, de lo afortunado que fuiste si no tuviste que sufrir nada, de lo muchísimo que ha cambiado, de lo bien que te has mantenido siempre igual, de lo que sea que fuera. Debemos enamorarnos de nuestra historia, por lo cual con ese sentimiento no es lo mismo que vergüenza, culpa, con eso bajamos nuestra vibración, bajamos lo que es nuestro nivel energético, y con el sentimiento de enamorarnos de lo que sea que nosotros tuvimos que superar, aguantar, salir, crecer, etcétera, todo esto nos sube y nos eleva para poder seguir hacia adelante. Así, si veis la diferencia. Y por último, la gratitud. Esa es la medicina de absolutamente todo. La gratitud por la oportunidad de experimentar esta vida, por la oportunidad de existir y por la oportunidad de sentir. Eso es para lo que vinimos a esta vida, el propósito número 1, y ya lo llevamos haciendo desde que nacimos. Así que nada, con todo esto ya tenéis todos los pilares y todos los ingredientes necesarios para empezar a formar tu puzzle y descubrir realmente cuál es tu propósito en la vida. Una vez has tenido y has hecho tu investigación, has buscado, has descubierto, te has enamorado, has sufrido, posiblemente te has reído, lo que sea que hayas hecho mientras estabas haciendo tu investigación personal y de descubrimiento personal, ahora lo que toca saber es para qué puedes utilizar toda esa información que ya has recopilado. ¿Cómo podrías utilizar el quién eres en esta vida para servir al máximo número de personas posible, a poder ser de una manera que solo tú, con tu esencia, con tu experiencia y con tu historia, seas capaz de ofrecer al mundo, ¿no? Es tan único y tan personal que yo espero que a ese nivel ya tú tengas súper claro a qué te gustaría dedicarte. Si realmente no lo tienes nada claro y todavía no te llega, sientes que quieres hacer ese gran cambio en tu vida, pero no te atreves, no sabes por dónde empezar o qué es lo que realmente quisieras hacer, te invito a que reserves tu consulta personal totalmente gratis, la primera, y de esa manera pudiéramos hablar y elaborar un poquito más en lo que es tu caso específico, y a partir de ahí, entonces sí, podríamos revisar toda esta información que tienes. Ahora sí, nos vemos muy pronto.